una NES Mini, Wii Mini o PS2 Mini. Son algunas de las consolas que nunca habíamos visto, pero que los fans nos han demostrado que siempre existía esa posibilidad de fabricarlas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se fabricaron? ¿Se pueden comprar? Si quieres conocer estas nuevas consolas, quédate, porque estas son las 7 consolas de videojuegos creadas por fans. Parte 13. Veámoslas. ¿Qué pasaría si tomamos la NES y la combinamos con una Game Boy? Tendríamos la Tag Nintendo. Lo que ves no es una simple Game Boy, esta es la misma NES, en un tamaño que Nintendo nunca llegó a fabricar. Para lograr este raro invento, el usuario de Twitter Rederring32 descubrió que los cartuchos de la NES se pueden hacer aún más pequeños si se cortaba el chip que tenían en su interior, de tal forma que quedara así, como un pequeño cuadrado del tamaño de una micro SD. Estos cuadrados se pueden poner en un pequeño chip del tamaño de un cartucho de Game Boy, para que funcionen como el cartucho original en un tamaño mucho más pequeño. Solo se necesitan unos ajustes como una pantalla adicional y algunos controles para adaptarla al formato clásico de la Game Boy, y al colocarle una cubierta impresa en 3D, obtendrás una nueva consola con la que podrás revivir cualquier juego en su formato original sin emulación y sin caídas de FPS, con lo que podrás darle una nueva oportunidad a los cartuchos que Nintendo llegó a vender hace 40 años. Pero ¿y si solo quisieras la Game Boy, para combinarla con un procesador ultra potente? Tendrías la misma Game Boy. Solo que ahora notarás una mejora significativa en la experiencia de la consola. Los juegos ahora cargarán más rápido y los gráficos serán más suaves y vibrantes. Los procesadores de una PC gaming son demasiado grandes y sería imposible colocar algo como esto en una consola de videojuegos. Alguien se imaginó que esto sí se podía hacer, pero para ello, los componentes tendrían que ser exactamente parecidos. Y esto es lo que sucede con la Game Boy y uno de sus accesorios, el cual sirve para jugar los juegos de la Game Boy en la consola SNES. Este accesorio tenía un procesador mucho mejor que el de la consola original, aunque por alguna razón, Nintendo nunca lo incluyó en la Game Boy. Tuvieron que pasar décadas para que un youtuber decidiera probar qué es lo que pasaría si se retiraba el procesador de este accesorio y se lo trasplantaba a una Game Boy clásica. Y con los conocimientos de electrónica necesarios, y un poco de paciencia, es posible colocar el procesador de la Super Game Boy a una Game Boy clásica, y al cerrar la consola y encenderla, descubrió que la consola podía seguir funcionando. Y no solo eso, sino que ahora sería mucho mejor. Teniendo cargas más rápidas y un aumento de rendimiento en los juegos más complejos, lo que nos demuestra que había una actualización oculta que pasó muchos años desapercibida. ¿Y si intentamos hacer lo mismo con la PlayStation 2? Tendríamos la PlayStation 2 Ultra Slim. Una versión mucho más pequeña que la creada por Sony, que al no tener la unidad de disco y un puerto USB, puede tener casi la mitad del tamaño de una PlayStation 2 Slim y funcionar como la consola original, debido a que en su interior se encuentra la placa madre de una PlayStation 2 recortada. Para ello, tendrás que colocar los juegos en una memoria micro SD, y podrás tener la misma experiencia en un tamaño más pequeño y portátil que podrás llevar a cualquier lugar. Para lograr este tamaño tan pequeño, tendrás que conseguir una PlayStation 2 Slim, el logo giratorio de la PlayStation 2 grande, y una pequeña memoria micro SD. Primero se desarma la consola y el sistema de ventilación, hasta obtener la tarjeta madre, y entonces, se remueven algunas partes como el puerto USB y el lector de discos. Enseguida, se reubican los controladores de energía para que la consola pueda encender con un nuevo botón. Y el adaptador de micro SD a SD es modificado, de tal manera que se pueda conectar a los pines de un slot de la memory card. Todos los componentes caben perfectamente en esta cubierta de acrílico transparente con el que se podrán ver todos los componentes desde fuera, aunque lo que sí será necesario, es este pequeño switch que te permitirá cargar los juegos directamente de la memoria micro SD. El logo giratorio de la cubierta de la PlayStation 2 se puede remover y colocar dentro de la cubierta transparente, y quedará igual que la consola original. Por último, se cierra la consola con la cubierta superior, se atornilla, y listo. Tienes la PlayStation 2 Ultra Slim, más pequeña que la consola original y que podrás disfrutar de su aspecto minimalista y elegante que Sony nunca llegó a fabricar. ¿Y si combinamos la GameCube y la Wii con la Game Boy? Tendríamos la Speedlight.
¿Por qué jugar en una consola cúbica, cuando puedes hacerlo en un tamaño rectangular? Esta consola en realidad es una Wii, capaz de ejecutar todos los juegos de esta consola en una nueva forma que Nintendo nunca vendió al público. Además de poder jugar los juegos clásicos de la Wii y la GameCube, también puede correr juegos creados por fans, y los podrás disfrutar en un formato en el que nunca se pudieron ejecutar, el formato portátil. El chip de la Wii que tiene en su interior consume tanta energía como la consola original, por lo que es necesario conectarla a una batería portátil para que ésta pueda encender. Quien creó esta consola fue muy ingenioso al diseñar la consola y la batería, pues ambos componentes se pueden almacenar dentro de esta cubierta rectangular. Solo tienes que llevar esta cajita a cualquier lugar, sacarla, conectarla al puerto USB-C, y listo. Podrás jugar cualquier juego de Wii y GameCube en su formato original. Pero si quieres que la consola tenga otro diseño, también puedes tomar los mismos componentes y tener la Wii Nano. La clásica consola de Nintendo en un tamaño que nunca habíamos conocido. Es tan pequeña que solo ocupa el 10% del tamaño original. Pero no te dejes llevar por su tamaño. Con esta pequeña consola puedes jugar cualquier juego de la Wii y la GameCube en su formato original, ya que además de tener integrado el chip de una Wii, tiene todo lo necesario para funcionar como la consola original. Como un puerto para cargar los juegos desde una memoria USB, un jack de auriculares para escuchar el sonido, y el puerto de la pantalla para ver todos los juegos a su resolución original. Para armar esta consola en miniatura, tendrás que extraer el chip de la Wii, y hacer algunas modificaciones en el voltaje y la posición de los puertos. Ya que el chip junto con algunos componentes internos tendrán que encajar en una nueva cubierta que se tendrá que imprimir en 3D. Al colocar todos los componentes aquí dentro, puedes imprimir una base para colocar la consola en posición vertical como se hace con la Wii. Y al cerrar la cubierta, habrás creado la Wii más pequeña del mundo, lista para ejecutar juegos originales de la Wii en cualquier lugar. ¿Y si combinamos la Surface Duo 2 con una GameCube? Tendríamos la Surface Duo Gaming, con la que podrás correr juegos de la GameCube como si fuera una Nintendo 3DS. La Surface Duo 2 es un celular que tiene una app interesante. La app de Game Pass. Con esta app puedes jugar juegos AAA de última generación a través de la nube de Xbox. De esta manera, puedes usar la segunda pantalla como un control touch, y usar el 5G para jugar juegos de última generación. Aunque se pueden jugar juegos tan potentes como este desde la nube, la Surface Duo 2 no puede ejecutar los juegos localmente debido a las limitaciones de su hardware. Un usuario de Reddit pensó en que si le agregábamos todos estos componentes, podríamos mejorar el celular y transformarlo en una nueva consola. No es necesario soldar ni cortar ningún cable. Solo conectas todo correctamente, y listo. Habrás creado un celular de gama alta con el que podrás jugar juegos de la GameCube localmente con dos pantallas táctiles como si fuera una Nintendo 3DS. Tal vez no sea cómoda de usar, pero nos da una idea de cómo hubiera sido una consola de videojuegos portátil si Microsoft la hubiera fabricado. Parece que la creatividad de los fans no tiene límites, y esto se pone más interesante cuando a esta fiesta llega uno de los mejores personajes de Hora de Aventura. Vimo. El amigo de Finn y Jake con el que se pueden jugar una gran variedad de videojuegos. Alguien pensó que Vimo podía fusionarse con una computadora. Y el resultado de esta combinación fue la Vimo PC. Una interesante y divertida consola de videojuegos con Windows 10, por lo que nos podrá ayudar a ver vídeos de YouTube, capítulos animados de series de streaming. Y como sucede en la serie original, también nos puede entretener con una gran variedad de juegos de Steam o juegos clásicos que más te gusten usando los botones que tiene enfrente. Si viste la serie recordarás que Vimo es más que una consola de videojuegos y posee varias funciones que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, puede servir como una segunda pantalla para ver a través de ella. De la misma manera podemos conectar un cable HDMI en la parte de atrás, y estaremos viendo ahora en la pantalla de Vimo y jugar desde la otra consola. También le podemos conectar otro tipo de aparatos. Si tienes un control Bluetooth como este de Xbox, podrás conectarlo a Vimo por USB, abrir un juego de Steam, y jugar como si lo hicieras en una computadora. Cuando Hora de Aventura se hizo muy popular, aparecieron varios Vimos, que tenían un espacio para colocar una pantalla externa como la Switch, y así recrear al personaje como se hacía en la serie.
El problema es que solo se podía hacer con la Switch y los botones de Vimo no se podían usar. Un youtuber coreano pensó que Vimo podía tener más funciones adicionales si se le hacían algunos pequeños ajustes. Así que tomó un Vimo y le hizo varias modificaciones tanto internas como externas. Los botones de la cubierta fueron removidos y modificados para que se puedan presionar como los botones de un control. Estos se colocaron dentro de la cubierta y se conectan a un chip para que podamos interactuar en los juegos. Recuerda que Vimo también usa baterías para hacer todas estas funciones. Así que tendrás que colocar también un módulo de baterías como este, y también algunos componentes adicionales. Como un indicador para saber el nivel de la batería, y la pantalla con un panel táctil, para poder interactuar con Vimo como si fuera una tableta. Todos estos componentes se pueden colocar detrás de la pantalla con un poco de silicón, y también se agregarán un par de botones para jugar más juegos que los necesiten. Se coloca el chip Lake Panda, que es como una tarjeta madre en miniatura con la que podremos instalar el sistema operativo de una computadora como Windows 10, y se agrega un amplificador para escuchar el sonido a través de las bocinas. Este dispositivo servirá para aceptar una señal externa HDMI, para ver dispositivos en la pantalla de Vimo. Todos estos componentes se conectan en el lugar correspondiente y se hacen unos pequeños ajustes para que estén colocados correctamente. Se ajustan ambas cubiertas. Se colocan los pies y manos de Vimo. Y listo. Tienes un Vimo con Windows 10, pantalla táctil, y Wi-Fi, con el que podrás ver cualquier contenido en internet y además, podrás jugar desde juegos clásicos como Snow Bros. Hasta juegos más avanzados desde Steam con un control Bluetooth. Creo que todos estamos de acuerdo en que así deberían ser todos los juguetes que salían de Vimo. Y bien amigos, ¿cuál de todas las consolas te gustaría probar? Comenta la consola que te parece que debería existir o alguna que haya superado el diseño original. Recuerden que hay más consolas nuevas que están en construcción y que aún nos faltan ver, así que deja tu like azul y suscríbete para ver la siguiente parte. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y por sus likes azules de agua congelada. Los veré en el siguiente vídeo con nuevas curiosidades interesantes que nunca habías visto. Hasta pronto y que tengan un bonito día.